Mi nombre es Amante Ledín Parragués. Yo soy profesor y trabajo realizando talleres de literatura. En el colegio se leía bastante poesía y generalmente era un ejercicio de lectura en voz alta, ¿no? La recitación, la declamación de poemas. Por ahí viene el gusto, el interés por esa parte lúdica de la poesía, lo musical de la poesía, la cosa rítmica, y de pronto viene la necesidad de escribir, ¿no? Este último tiempo que me ha tocado viajar, he escrito mucho en los aeropuertos o en las plazas, lugares simbólicos, en los parques. El escritor es un espíritu libre, ¿no? Y a veces hay contextos sociales o políticos que no te permiten plena libertad, ¿no? Entonces, tú tienes que trabajar con mucho cuidado para que no sea enjuiciado, ¿no? Por ejemplo, en la época de la dictadura militar era difícil expresar poemas que hablaran de la realidad o que tuvieran algún nivel de crítica. Entonces ahí teníamos que escribir con seudónimos, por ejemplo. La lectura tiene un valor muy importante porque te abre mundos, ¿no? Te permite viajar, te permite desarrollar tu imaginación, te permite ampliar tu vocabulario, tu léxico, te permite también de alguna manera refugiarte, ¿no? Uno se refugia en los libros y vive las historias que están en los libros. El texto que tiene que ver con Machuca es una novela, un texto que yo empecé en la época en que yo era estudiante secundario en el Colegio St. George, ¿no? Fue una experiencia muy compleja, ¿no? En ese momento había en este colegio privado un programa de integración de estudiantes que provenían de sectores populares, de poblaciones. Durante todo el periodo en que estuve en el colegio como alumno integrado hasta el golpe militar, donde tuve que yo salir del colegio, irme por razones más bien de seguridad, de miedo, de temor que cundió en ese momento con el golpe de Estado, ¿no? Donde muchas personas fueron perseguidas. Me puse a escribir y eso después con el tiempo, cuando entré a la universidad, lo seguí revisando y completando algunas cosas. Me fui a Estados Unidos y seguí revisando, pero muy poco, ¿no? De cambio, más bien corregir la gramática, la ortografía, cosas esenciales en la escritura. Y pasó mucho tiempo en que eso estuvo detenido y finalmente el año 2002, con apoyo de los apoderados del colegio, en principio, se publicó por primera vez el libro con forma de novela. Yo le di forma de novela, cambié todo lo narrado a tercera persona. Siendo ya profesor del colegio nuevamente, había sido alumno, volví como profesor y el 2002 el director de la película Machuca conoció mi libro y en una conversación muy sencilla, muy simple, yo no lo conocía a él, pero él era apoderado y exalumno del colegio Andrés Wood. Bueno, es exalumno igual que yo y yo le dije, bueno, si quieres leer la novela o usar, si sirve para esto, bienvenido sea. Yo no estaba pensando en el cine ni en las películas. Fue una cosa que sucedió, digamos, muy circunstancialmente, que resultó una conexión con la película, lo que yo escribí. Después del golpe militar, la vida continuó siendo difícil y aún más difícil en la década del 80. Yo seguí escribiendo,
especialmente escribiendo poesía. Tengo muchos poemas de fines de los 70 y de los 80. Y luego, bajo las preguntas que me hacían siempre qué pasó después, yo pensé que era importante escribir lo que vino después, en la década del 80, de los 90. Yo empecé a participar mucho en la iglesia, en la pastoral juvenil, en los grupos que se cobijaban bajo el alero de la iglesia, y comencé a participar en taller literario como aprendiz, digamos, y continué escribiendo cosas así sueltas y que las he retomado para escribir otra novela de un poco más largo aliento, ¿no? De más extensión, sobre lo que pasó después, lo que vino después, en la vida de un estudiante, como mi caso, ¿no? Sobre todo de un estudiante que proviene de un mundo muy pobre, de una familia muy humilde, pero que logra romper el círculo de la pobreza y convertirse en un profesional, un hombre de la cultura, ¿no? Entonces eso para mí es muy importante, dejarlo reflejado en lo que yo escriba, que tengo pensado publicarlo en algún momento y que sea de utilidad, así como fue la primera novela, digamos. Ese es mi proyecto, digamos, de aquí a un tiempo. ¿Qué nos da la vida? Estas calles, estos senderos, los pasos que nos impulsan, los sitios en que hemos tomado aire, las caídas de agua, las piedras, la lluvia, los lugares en que hemos descansado, el sol, la cordillera, el bosque. ¿Qué nos queda más allá de las calles, en este lado donde despertamos? No es nada más que la tierra, el suelo que nos ve crecer, el aire que nos da el aliento. Nuestro patrimonio no tiene precio. Es nuestra sangre que nos riega, que transporta nuestros sueños. Nuestra riqueza son nuestras manos con las que mantenemos nuestra herencia, nuestros ojos en los anidados visiones, la música de nuestros ancestros, nuestros oídos que la escuchan, la historia en sus notas, la memoria en nuestras cabezas. Para el ser humano simple, su riqueza es intangible, no tiene precio en el mercado, es el espíritu que ha habitado, es el sueño que ha construido, la plaza en que ha dejado un beso y el puño en alto mirando el futuro. Nuestra herencia es lo que nos ha dejado los que cultivaron la tierra, los pensamientos de los creadores, los artesanos del amor, los cantores sin estrado, los soñadores, los magos, los poetas. Nuestro patrimonio está guardado sin que nunca se pierda en nuestro ser. Es el paisaje de nuestra existencia, nuestros valores, nuestro espíritu creador. Esta es nuestra palabra en su dibujo. Es la poesía donde siempre estaremos presentes.